Ahí estamos. Bueno, hoy vamos a hablar de los recursos ordinarios regulados en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Para empezar esta clase siempre digo lo mismo, nos tenemos que retrotraer a la bolilla de actos procesales y recordar qué tipo de resoluciones judiciales dictan los órganos jurisdiccionales. Ustedes tienen que recordar que tenemos las providencias simples, ¿sí?, las sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas. El código establece un sistema que ustedes, si abren el código, lo van a ir siguiendo en la parte de recursos, estableciendo como primer punto dentro de los recursos a la reposición, ¿sí?, con la figura de la apelación subsidiaria. Luego tenemos al recurso de apelación como segundo recurso regulado. Pero anteriormente en articulado tenemos la figura de la aclaratoria, que ustedes también tienen que conocer como un remedio o recurso. Básicamente para señalar contra qué tipo de resoluciones resulta admisible un recurso, primero tenemos que entender qué tipo de resolución es la que queremos atacar. Vamos a ver que si la resolución que pretendemos atacar se trata de una providencia simple, vamos a poder utilizar tanto la figura de la aclaratoria, como la figura de la reposición, como la figura de la apelación. No contra todas las providencias simples, sino contra que reúnan ciertos requisitos. La aclaratoria, hay que decirlo, es un recurso que tiene el Código Procesal que nos permite efectuar alguna petición al órgano jurisdiccional cuando esa resolución judicial contiene algún concepto oscuro, es ambigua, o no nos clarifica, nos quedan ciertas dudas de lo que se nos quiere decir, o ha cometido alguna omisión. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de pedir al juez que nos aclare esa resolución judicial. Para eso el código establece plazos procesales, que como ustedes saben, son de carácter perentorio. Entonces lo que tenemos que hacer es, siempre cuando sale una resolución judicial, estar atento a los siguientes términos, en base a los recursos que regula el código. Estar atento al término de los 3 días desde que sale la resolución y al término de los 5 días. Le digo por qué. Algunos, aunque en el proyecto de reforma del Código Procesal está regulado unificar los plazos, vamos a ver que hay distintos plazos en los recursos. Para algunos tenemos 3 días y para otros tenemos 5. Para el caso de la aclaratoria, ¿no?, vamos a ver que lo tenemos regulado en el artículo 36, inciso 3, para que el juez la pueda hacer de oficio cuando el mismo juez se da cuenta que cometió algún error o algún concepto oscuro, o no se entiende lo que escribió. Y vamos a ver que también está a pedido de parte. La aclaratoria a pedido de parte, ustedes van a contar con el plazo de 3 días, ¿sí? O sea, si ustedes, desde que son notificados de una resolución judicial, van a tener el plazo de 3 días para advertir si hay algún error, algún concepto oscuro, por lo cual podrán usar esta herramienta para que el juez la corrija. El artículo que le regula esto es el 166, van a ver el inciso 1, el inciso 2, que les da esta facultad, ¿no? Son herramientas que se utilizan en la misma instancia, ¿no?, que se presentan ante el mismo juez que dictó la resolución judicial, es decir, no es un recurso que tienen que ir a una cámara, sino ante el mismo juez, para que el mismo juez aclare ese concepto o esa resolución judicial. Esos 3 días tengan en cuenta que se van a notificar, si son providencias simples, por ejemplo, la que quieren cuestionar, desde los 3 días a partir de que tome nota ese despacho, ¿no? Acuérdense ustedes que los plazos los días de nota son los días martes y viernes.
Es decir, si a ustedes les salió una resolución judicial el día lunes, ¿sí? Por ejemplo, el lunes el juez firmó, esa resolución judicial, que es por nota, va a tomar el día martes, y a partir del día martes van a tener 3 días para interponer esa aclaratoria, más las 4 primeras horas del día siguiente hábil, que es el plazo de gracia. A diferencia de la aclaratoria de oficio, que es de oficio, cuando la dicta el mismo juez, van a ver que el juez no es que tiene también el juez 3 días para dictar una aclaratoria, sino que lo que juega con respecto a la facultad esta oficiosa del órgano jurisdiccional, se tiene en cuenta otra cuestión, que es la que cuando todavía no se hayan notificado las partes de esa resolución judicial. Entonces el juez podría aclarar de oficio esa resolución judicial, en tanto y en cuanto ya no se hayan notificado a las partes esa resolución judicial. Esta aclaratoria, que sirve a los efectos de palabras de Falcón, a la fin de hacer un retoque cosmético de la resolución, tiene límites, es decir, que nunca a través de una aclaratoria podría el juez cambiar el sentido de una resolución judicial, o ustedes utilizar el pedido de aclaratoria para que el juez, si le rechazó algo, pedirle con una aclaratoria que le haga lugar. O sea, siempre la aclaratoria ten en cuenta que el marco tiene que ser muy evidente, muy palmario, el error o el concepto oscuro. No es una cuestión de criterio que no están de acuerdo con lo que dictó el juez, ¿sí? Ese es el límite de la aclaratoria, ¿sí? Para esos fines está creada la figura de la aclaratoria. Entonces, cuando vamos a poner una aclaratoria, vamos a ver que esta aclaratoria directamente se resuelve por el juez sin dar traslado ni sustanciarlo con la contraparte, porque si es un error evidente, palmario, no necesitamos la intervención de la otra parte, no necesitamos garantizar el derecho de la bilateralidad o el principio de contradicción, porque nosotros le estamos pidiendo al juez que aclare algún concepto oscuro, a veces entre el juez y ustedes, porque el juez no puede cambiar el sentido de esa resolución con esa aclaratoria. En ese marco es donde se mueve la aclaratoria y es la herramienta que ustedes podrán utilizar para estos casos. Ahora, si el juez cambia el sentido de la resolución por un pedido de una aclaratoria, ahí es donde se empiezan a generar los inconvenientes por ese accionar inadmisible. Pero ya vamos a ver cómo podemos solucionarlo más adelante. Bien. La aclaratoria van a ver que también la pueden utilizar en los órganos de revisión. También existe la aclaratoria en cámara y existe la aclaratoria en la corte, ¿no? Esta figura la podrán utilizar en todas las instancias. También vamos a ver que como una característica de la aclaratoria, se la trata más como un remedio que como un recurso, ¿no? Al ser un pedido de ustedes ante el juez y el juez verificar si su resolución es clara o no. Bien. ¿Alguna pregunta quieren hacer sobre aclaratoria? Porque tengo permiso. Ando medio resfriado. Bien. Vamos a ver entonces que la aclaratoria en cámara está regulada en el artículo 267 del Código Procesal y que tiene un plazo distinto. En primera instancia, recuerden que nosotros dijimos que teníamos 3 días para utilizar a la aclaratoria. En cámara tenemos 5 días para pedir la aclaratoria de la sentencia. Ya tenemos distintos plazos. Ustedes lo que van a pedir que se aclare de primera instancia van a tener 3 días, o si es de un órgano de revisión, como es una cámara, vamos a ver que el plazo va a ser de 5 días para utilizar la aclaratoria. Bien. Como segundo recurso, por decirlo de alguna forma, vamos a ver que el Código Procesal regula artículos 238 y siguientes, trámite, a la figura de la reposición. También nombrada en la praxis judicial, en la práctica judicial, como revocatoria. El famoso pedido de revocatoria.
¿Qué características tiene la reposición o revocatoria? Bueno, también se pide ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución que ustedes quieren cuestionar, y van a ver que ya la reposición está acotada, ya no resulta como la aclaratoria admisible contra todo tipo de resoluciones judiciales, sino van a ver que la reposición solo resulta admisible contra providencias simples. Es decir, no puedo usar la reposición o revocatoria contra una sentencia interlocutoria ni contra una sentencia definitiva. O sea, no podrían ustedes pedir una revocatoria de una sentencia definitiva, ni podrían pedirlo con respecto a una sentencia interlocutoria. Solamente resulta admisible la revocatoria contra providencias simples. Recuerden que las providencias simples son las que se dictan sin sustanciación y que tienden a impulsar el proceso. Esta reposición que ustedes pueden utilizar contra estas providencias simples que causen un gravamen irreparable o no, tiene una característica que es muy útil y práctica por el tiempo que insume. Es, ante el mismo juez que dictó una providencia simple, puedo poner una reposición y ese mismo juez me lo va a resolver en forma, digamos, sin mayor demora en el tiempo, porque no es que tiene que ir un órgano superior para que la revocatoria la resuelva el órgano superior. La revocatoria también la resuelve el mismo juez que dictó la providencia simple que ustedes están cuestionando. Esa es una de las ventajas en la celeridad de esta herramienta. Vamos a ver que también tenemos un plazo para interponer la revocatoria, ¿sí? ¿No? El plazo, como figura también en primera instancia, es de 3 días, como lo es en la aclaratoria, también lo es en la reposición. O sea, van a tener, desde que quedan notificados de esa providencia simple, supongamos que sea por nota un martes o un viernes, van a tener 3 días para interponerla, más el plazo de gracia de las 4 horas del siguiente día hábil a que terminen los 3 días. Vamos a ver que a diferencia de la aclaratoria, hay algunos casos que la revocatoria sí se sustancia con la contraparte. Habíamos dicho que la aclaratoria la resolvía el juez sin sustanciar el pedido de aclaratoria que ustedes se pueden efectuar con la otra parte. En la revocatoria hay casos que sí va a dar traslado a la otra parte. ¿Qué le quiero decir con esto? Le quiero decir dos cosas con esto. Una, que no todas las providencias simples que ustedes interpongan una revocatoria se va a sustanciar con la otra parte y que esos casos son los que establece el mismo articulado en el código. O sea, es un artículo del código que dice, ustedes no tienen que andar deduciendo, sino que el mismo código dice cuándo. Y vamos a dar un ejemplo para graficar y que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, ustedes le piden al juez libre un oficio reiteratorio porque determinado organismo no contestó. ¿Sí? Que libre un oficio a los fines de que informe, por ejemplo, el estado de dominio de un automotor. Le piden al juez, bien. El juez dice, por ejemplo, existiendo constancias de que ya fue contestado tal fecha, no ha lugar al pedido del oficio reiteratorio. Y ustedes advierten que la contestación que hace referencia al juez se refiere a otro automotor o a otro bien y no es al que ustedes estaban refiriendo. ¿Qué hacen acá? Una aclaratoria no, porque una aclaratoria es un concepto oscuro, algún error. Este caso es una diferencia que le causa un agravio a ustedes. Entonces ustedes pueden pedir una reposición y en este caso no se va a sustanciar. ¿Por qué? Porque ustedes le pidieron al juez que libre oficio. El juez dictó una providencia simple y ustedes piden que revoque esa providencia simple. Fue entre ustedes, entre su parte y el juez. Bien. En ese caso, el código dice no se sustancia con la otra parte. Ahora, ¿qué caso se sustancia? Bueno, damos el ejemplo. Ustedes piden, se libre un oficio reiteratorio, el juez les dice que no,
Y viene, en cambio de ustedes, viene la otra parte y pide una revocatoria de esa providencia simple. Lo que era entre ustedes y el juez, vino la otra parte a pedir la revocatoria. En ese caso, hay que sustanciar la revocatoria con ustedes, que fueron quienes originaron esa providencia simple. ¿Se entendió? Mientras entre ustedes y el juez, solicito ese libre oficio, el juez me lo deniega, ustedes piden la revocatoria, no sustancio con nadie. Ahora, el otro caso, ustedes piden una providencia simple, un oficio, el juez se lo deniega y en cambio de ustedes viene la otra parte y pide la reposición. En ese caso el juez tiene que sustanciar esa reposición con ustedes, o sea, con la parte que había pedido que se libre el oficio. ¿Ahora se entendió? Voy de nuevo. No tengo problema de decirlo cuantas veces sea necesaria. A ver. Gastón pide se libre un oficio. El juez le dice que no. Gastón pide resolución. En ese caso no se sustancia la reposición. Gastón, el otro caso. Gastón pide un oficio. El juez le dice que no. Viene Guillermo y pide la reposición. En ese caso hay que sustanciar la reposición de Guillermo con Gastón, que había sido Gastón el que había pedido el oficio. ¿Ahora se entendió? ¿Un poco mejor? Bueno, bien. Igual, cualquier cosa, levantan la mano, me frena y lo vuelvo a decir, no tengo ningún problema. Hasta que vea las cabezas que sí, yo puedo repetir. No tengo problema. Bien. Entonces vamos a ver cómo la reposición, ¿sí? Hay casos que se sustancian y casos que no. ¿Por qué se sustanciaría en el segundo caso? ¿Por qué? Por el derecho para respetar el principio de contradicción y la bilateralidad, algo que era entre una parte y el juez, al intervenir la contraria, le tengo que dar traslado a la parte que había originado todo esto, a los fines que nos dé sus argumentos con respecto a esta reposición, que nos conteste esos argumentos de la reposición, a ver si tienen, para que ejerzan sus legítimos derechos de defensa. Bien. La característica que tiene la reposición es que yo la voy a poder pedir contra las providencias simples, causen o no un gravamen irreparable. ¿Sí? Y esto, causen o no un gravamen irreparable, tengan en cuenta que siempre el agravio es la medida del recurso. O sea, siempre cuando uno va a utilizar un recurso, es porque existe un agravio. No es que ustedes van a utilizar un recurso si la resolución no le causa un agravio, no un perjuicio. ¿Sí? O sea, lo van a usar. En cambio, la revocatoria tiene, si no le causa un perjuicio, si no le causa un gravamen irreparable, también la pueden utilizar, porque es algo expedito, rápido, la figura de la reposición, y podría solucionarse algo ahora y no tener que esperar que se solucione en la sentencia. Bien. Vamos a ver que también existe la figura de la reposición contra las providencias simples en los órganos de revisión en las cámaras. Como dijimos hoy con la aclaratoria, tengo un plazo en primera instancia, otro plazo en la cámara. En la reposición tengo el mismo plazo, en primera instancia y en cámara, o sea, también vamos a tener los 3 días en la cámara para utilizar a la revocatoria o reposición. Con la particularidad que en la cámara está regulada en el 268 para las providencias simples dictadas por el presidente. Es decir, el presidente de la Cámara dicta providencias simples, y si ustedes consideran que le causa un agravio esa providencia simple, podrán utilizar la figura de la revocatoria, pero la diferencia que tiene, que la revocatoria no la va a resolver el mismo presidente, sino que el presidente de la Cámara, sino que la revocatoria la va a resolver una de las salas que integran las cámaras. ¿Sí? Van a ser otros jueces de la misma Cámara los que resuelvan ese pedido de revocatoria. En primera instancia, recordemos,
La revocatoria la resuelve el mismo juez que dictó la providencia simple. En Cámara, las providencias simples las dictan los presidentes, la diferencia que tengo para hacerle notar entre la revocatoria en primera instancia y la revocatoria en segunda instancia en las cámaras de apelación civil y comercial. Bien. Vamos a ver ahora que la revocatoria regula, en el Código Procesal está regulado, que yo también puedo utilizar otra figura, que es la figura de la apelación subsidiaria. ¿Siempre puedo utilizar la apelación subsidiaria de una revocatoria? Siempre no. Dijimos que la revocatoria resultaba admisible contra las providencias simples, causen o no un gravamen irreparable. Pero la apelación subsidiaria resulta admisible solamente contra las providencias simples que causen un gravamen irreparable. O sea, se va a limitar la figura de la apelación subsidiaria a solamente las providencias simples que causen un gravamen irreparable. Va a quedar afuera las providencias simples que no lo causen. ¿Se entiende? Entonces, puedo usar la reposición contra todo tipo de providencias simples, causen o no un gravamen irreparable. Pero la apelación subsidiaria solamente contra las providencias simples que causen un gravamen irreparable. Que esa es la nota característica de la apelación. Ahora, por eso, si traigo la apelación dentro de la revocatoria como subsidiaria, ahí es donde entra a jugar el 242 con el trámite en la revocatoria. Bien. Exacto, como bien preguntan ahí, las salas están integradas por 2 jueces. En la mayoría, las salas se integran por 2 jueces en la Cámara Civil y Comercial. Existen cámaras que son de sala única, o sea que no tienen salas en los distintos departamentos judiciales, donde son 3 jueces con presidencias rotativas, ¿no? Esto es una característica de las distintas formas de conformación de las cámaras, y que en ese caso podría ser que haya más de un juez votando en una causa. Por ejemplo, la Cámara de Dolores tiene 3 jueces, salen 3 jueces votando. La Cámara de La Plata tiene un presidente y 3 salas, y cada sala está integrada por 2 jueces. ¿Sí? Son tribunales de revisión, esa es la forma. Ustedes interponen una reposición en una cámara que tiene sala, van a votar 2 jueces en la sala. Si van a hacer una reposición en una cámara, en un departamento judicial, donde sea cámara única sin salas, ahí tienen la figura de las presidencias rotativas y la existencia de 3 jueces. Bien. Vamos a ver que para fundar la apelación subsidiaria se utiliza el mismo argumento de la revocatoria. Cuando ustedes interponen una revocatoria, ustedes en el mismo escrito que la interponen tienen que fundar. ¿Qué quiere decir fundar? Fundar es dar los argumentos, dar las razones de por qué el juez debería revocar su providencia simple, de por qué existe un error. Ustedes tienen que fundamentar. No es solicito revoque por contrario imperio la providencia tal. No. Tienen que dar los argumentos, los fundamentos de por qué consideran erróneo ustedes esa providencia simple. Siempre en la revocatoria la tengo que fundar entonces en el mismo acto. Y cuando aplico la apelación subsidiaria, lo que generalmente van a ver en la práctica que se hace, los abogados piden la revocatoria, dan los fundamentos y ponen, para el caso de que se rechace la revocatoria, dejamos planteada la apelación subsidiaria. Y los fundamentos son esos mismos de la reposición. Acá vamos a ver que si hay casos que también se dan traslado y casos que no se da traslado. Que es el mismo argumento que dimos
anteriormente cuando ustedes interponían la reposición sola. ¿Mm? Cuando la reposición es con la apelación subsidiaria, es lo mismo. Hay casos que se sustancian, cuando entró la otra parte a jugar con la revocatoria y la apelación subsidiaria, vamos a tener que sustanciar con la parte. Es el mismo ejemplo que el anterior, y si es entre la misma parte y el juez, ahí no se va a sustanciar. Lo que se hace es cuando se rechaza la reposición o revocatoria en primera instancia, antes de mandarlo a cámara, el juez va a dar un traslado de la apelación subsidiaria a la otra parte, porque ya entra a jugar, no la reposición que se la rechazó el juez diría, encontrándose ajustada de derecho, la providencia, o desestímase la revocatoria, dice el juez, y concédese la apelación subsidiaria. La apelación subsidiaria, es decir, no la resuelve el mismo juez. Siempre que hablamos de apelación, el recurso lo resuelve el órgano superior. Bien, el órgano superior, antes de tratar esa apelación subsidiaria, va a sustanciarla con la otra parte a los fines de garantizar su derecho de defensa. Vamos en esa sustanciación, generalmente se establecen los requisitos del 246 del Código Procesal, que es el contenido, con el juego con el 260 y el 261, el contenido del cumplimiento de haber dado esas razones, esa crítica concreta y razonada de esa providencia simple que les causa a ustedes un gravamen irreparable. ¿Sí? Cuando vamos a los órganos de revisión, siempre tenemos que cumplir con los artículos 260 y 261, que implica que ustedes hayan entendido lo que les dijo el juez de primera instancia y lo hayan cuestionado y criticado de forma eficiente, o sea, una crítica concreta y razonada de esa providencia, demostrando cuál es el agravio irreparable que les causa. Así va a intervenir el órgano de revisión. Bien. Por eso, siempre que hagan una reposición con apelación subsidiaria, siempre fundamenten bien, porque después no les van a permitir traer otra pieza para ampliar los fundamentos o mejorar los fundamentos para la apelación subsidiaria. Los fundamentos van a ser los mismos que contenía la revocatoria, y la apelación subsidiaria va a ir a la Cámara, y la Cámara va a revisar esas razones, esos fundamentos que dieron ustedes dentro de la reposición con la apelación subsidiaria. Entonces, siempre que lo utilicen la apelación subsidiaria y una revocatoria, bien fundado, porque la Cámara después va a tratar eso, no va a haber otra fundamentación como lo es en el clásico recurso de apelación. Esta apelación subsidiaria va atada a la reposición. Gastón, te quedan 2 minutos. No sé si querés seguir un cachito más o cortamos ahora. No, voy a pasar a apelación, prefiero cortar ahora, para darle así, porque no, le quiero dar la estructura general de cada remedio o recurso, y que ellos, porque si no, los voy a volver locos. Con la estructura, el esqueleto que les estoy dando a ustedes, con esto cuando se sienten a estudiar van a entender todo esto que yo les digo, ¿sí? Así que prefiero cortar ahora, Bueno, y volvemos con la figura de la apelación directa ya. genial, entramos por el mismo enlace.